Mira una foto tuya cuando tenías 1 año. Probablemente pienses que estás viendo una versión más joven de ti mismo y que simplemente has olvidado esos primeros años. Pero biológicamente eso no es cierto. Tu cerebro no solo extravió esos recuerdos, sino que activamente formateó el disco duro. Ese bebé en la foto no eres tú, es una entidad completamente diferente, cuya mente fue físicamente desmantelada y sobrescrita para que tu conciencia actual pudiera existir. Por eso no puedes recordar haber sido un bebé. Capítulo 1. El extraño en el álbum. Probablemente hayas escuchado el mito de que el cuerpo humano se renueva físicamente cada 7 años. Pero como mucha de la ciencia popular favorita y repetida en Internet, esto es solo la mitad de la verdad. Mientras que células como las de tu piel y las de tu intestino, que por cierto son las más expuestas a la luz solar intensa y a ácidos poderosos, se regeneran cada pocas semanas, conservarás muchas de tus células de bebé hasta el día en que mueras. Por ejemplo, solo alrededor del 40% de las células de tu corazón se renovarán a lo largo de tu vida. El resto estarán contigo para siempre. Pero tus recuerdos, esos no son ni de cerca tan duraderos. No puedes recordar haber sido un bebé en la foto, pero lo aterrador es que ver esa foto te hará pensar que lo recuerdas. En un proceso que los científicos llaman amnesia infantil o amnesia de la infancia, una serie de procesos complejos pero no misteriosos borran el estado mental por completo. En su lugar hay un gran vacío turbio, que es vulnerable a que la información actual se le imponga. La verdad es que el bebé que eres en el álbum es completamente ajeno al tú actual. Tan ajeno que alguien podría mostrarte una foto de otro bebé y empezarías a creer que eras tú. Poco a poco, los viejos recuerdos son arrojados a la trituradora de papel y reemplazados por uno nuevo. ¿Cuándo dejas de ser el de antes? Es una pregunta tan inquietante que los filósofos tienen 2 modelos diferentes para esto: el barco de Teseo y la paradoja de Sórites. En el primero, si durante varias décadas reemplazas lentamente cada parte de un barco en reparaciones, hasta que no queda ninguna de las piezas originales, te queda la duda: ¿es este el mismo barco? En el segundo, tienes que considerar un montón de arena. ¿Cuántos granos de arena tienes que quitar antes de que deje de ser un montón? O en nuestro caso, ¿cuántos recuerdos dentro de ese cerebro de bebé tienen que desvanecerse antes de que el bebé también desaparezca? ¿Eres real? ¿Siempre has sido tú? ¿O científicamente, eras tú el segundo inquilino esperando entre bastidores durante el desarrollo cerebral del bebé, listo para mudarte? Capítulo 2. La ilusión del hardware. Lo primero que necesitas entender es que no es porque los bebés tengan un hardware débil. De hecho, es exactamente lo contrario. El cerebro de un bebé en realidad es como un Ferrari de alto rendimiento comparado con el cerebro destartalado, como un Honda Civic, que la mayoría de nosotros tenemos al llegar a la mediana edad. Como adulto, tu cerebro representa solo el 2% de tu masa corporal total. Antes de que nacieras era más de 10 veces eso, 25% justo antes de nacer. E incluso después de nacer, el cerebro todavía representa un impresionante 10% de la masa corporal del bebé. Y durante los primeros 3 meses de tu vida, tu cerebro seguirá creciendo un 1% por día, en un periodo de desarrollo cerebral incomparablemente rápido. El cerebro infantil es una poderosa esponja de datos con un asombroso 50% más de conexiones sinápticas que un cerebro adulto real. Si tuvieras ese tipo de cerebro que tenías de bebé como adulto, imagina qué tan rápido podrías adquirir nuevas habilidades, aprender nuevos idiomas y desarrollar tu personalidad. La neuroplasticidad es incomparable. Más de 1 millón de conexiones neuronales se crean cada segundo en el cerebro infantil, y este proceso exige un costo metabólico increíble. El 60% de la energía de un bebé va directamente al desarrollo de su cerebro. Incluso a los 3 años, tu cerebro será el doble de activo que el cerebro de un adulto. Cuando lo ves desde esta perspectiva, el bebé o niño promedio es una supercomputadora que gatea y balbucea antes de poder siquiera recitar el abecedario. Claramente, no pierdes todos tus recuerdos de bebé solo porque tu cerebro de bebé sea una pieza de hardware inherentemente débil. Pero el borrado total de tu yo infantil no es un error del sistema, es una característica. El cerebro infantil no tiene problema para codificar recuerdos a corto plazo, pero cuando se trata de recuerdos a largo plazo, hay un cuello de botella estructural en una parte vital de tu cerebro, el hipocampo. Es una pequeña parte de tu sistema límbico que organiza tus recuerdos eligiendo cuáles recuerdos a corto plazo codificar profundamente como recuerdos a largo plazo. Como lo indica el estudio más autorizado sobre el tema, durante la infancia, los niveles de neurogénesis en el hipocampo son altos y los recuerdos recién generados tienden a olvidarse rápidamente. Básicamente, lo viejo se va y lo nuevo entra. Y cuando lo viejo se va para siempre. Pero ese no es el único proceso que parece estar decidido a aniquilar a tu yo de la infancia. Resulta que el propio crecimiento de tu cerebro podría ser el último clavo en el ataúd. Capítulo 3. El formateo del disco duro.
La investigación de 2014 de Paul W. Franklin y Sheena A. Jocelyn sobre la naturaleza de la neurogénesis, la creación de nuevo tejido neural, ha cambiado por completo nuestra visión de cómo el cerebro se asesina a sí mismo para renacer. Ellos lo llaman un mecanismo de depuración. Es una forma de evitar que el cerebro se atasque con datos basura, como contraseñas de cuentas que ya no usas, números de lotería viejos y lo que desayunaste hace exactamente 3 años. Guardar todas esas cosas en tu cerebro probablemente se sentiría más como una maldición que como un superpoder. El mecanismo de depuración en particular que Franklin y Jocelyn identificaron tiene todo que ver con cómo se generan nuevas células en la zona subgranular del giro dentado. Ahí es donde primero se multiplican antes de unirse después al circuito del hipocampo. Esto es lo que sucede cuando tienes nuevas experiencias y en el proceso creas nuevos recuerdos. Imagina que tienes una caja llena de pelotas de plástico, como las que encuentras en una alberca de pelotas. Luego te damos una nueva pelota y te decimos que queremos que la lleves al fondo de la caja sin mover ninguna de las otras pelotas en el proceso. Imposible, ¿verdad? Así es exactamente como las nuevas células creadas en la zona subgranular del giro dentado interfieren con la estructura del hipocampo. No puedes agregar algo nuevo a un sistema cerrado sin alterar fundamentalmente lo que ya está ahí. Para citar los resultados del estudio, a medida que las nuevas células se integran en el hipocampo, necesariamente remodelan los circuitos existentes. Esta remodelación puede degradar los recuerdos que ya están almacenados en esos circuitos. No se trata solo de añadirles cosas a los circuitos, sino de desordenarlos. Cuanto más aprendes, menos sabes. El proceso de crecer, cuando se ve a la luz de estos hallazgos, es casi como actualizar la memoria RAM de un sistema mientras la computadora sigue funcionando. Es una incursión violenta que altera el orden establecido y destroza la arquitectura mental que ya existe. Esta investigación representa un cambio de paradigma increíble por muchísimas razones, como analizar la forma en que interactúan los recuerdos establecidos y los nuevos. También muestra que al dirigirnos a partes específicas del cerebro, podríamos encontrar nuevas formas de tratar trastornos que erosionan la memoria, como la amnesia o la demencia. También sigue mostrando un patrón inquietante. El tú que existe como bebé parece estar completamente condenado por el destino debido a procesos inherentes a tu cuerpo y cerebro a medida que creces. Y lo más loco es que todavía apenas estamos rascando la superficie de cuántos procesos naturales en el cuerpo parecen estar contribuyendo a esta conspiración contra tu propia mente. Capítulo 4. La masacre sináptica. El cerebro humano es como bienes raíces. El espacio siempre es un factor. El tamaño de tu cráneo siempre limitará el tamaño físico de tu cerebro. El tamaño físico de tu cerebro, a su vez, siempre limitará el número de conexiones sinápticas posibles dentro de él. Como dije antes, cuando eres un bebé, tu cerebro es una esponja absoluta para todos los datos de la vida que te rodean. En ese tiempo, absorberás mucha información valiosa, desde el lenguaje hasta saber que no debes tocar una estufa caliente. Inevitablemente, como alguien que hace clic en el enlace de descarga de cada archivo que ve en Internet, tu cerebro también va a absorber mucha basura, que puede ir desde lo inútil hasta lo activamente peligroso. Y por eso, cuando una persona comienza la pubertad, su mente y sus recuerdos pasan por un periodo violento de eliminación conocido como poda sináptica, que en la práctica significa una masacre brutal de incontables recuerdos. Y si estás viendo esto y tienes entre 12 y 30 años, te está pasando en este momento. Estás justo ahí, en el espacio liminal entre la muerte de quien eras y el surgimiento de quien serás. Y cuáles sinapsis serán podadas depende completamente de cada persona. Piénsalo como el principio de úsalo o piérdelo, donde las conexiones sinápticas que más usas durante este periodo, los recuerdos de las personas y lugares que ves con más frecuencia, las habilidades que más utilizas y así sucesivamente, se fortalecerán. Las conexiones que no se usan lo suficiente, se debilitarán y morirán. Recibirás muchos beneficios del proceso de poda sináptica, desde mayor concentración hasta una memoria más clara y un mejor procesamiento sensorial. Pero para el inquilino anterior de tu cuerpo, esto es básicamente el Armagedón hecho realidad. Alcanzas tu nivel máximo absoluto de sinapsis alrededor de los 3 años, y entre esa edad y los 10 años, verás que un 50% de tus sinapsis extra desaparecen por completo, lo cual es una locura. Es como si una ciudad eliminara la mitad de sus caminos y puentes para reducir la congestión en los demás. La parte fascinante pero trágica de todo esto es que nunca sabrás realmente lo que perdiste. Pero incluso si pudieras superar el obstáculo neurológico para entender todo esto, hay otra puerta cerrada detrás de esta. Y esta es puramente psicológica. Capítulo 5. El espejo y el fantasma. ¿Cuándo empiezas realmente a pensar en ti mismo como tú? Eso suena como el tipo de pregunta que la gente empieza a hacerse en una fiesta alrededor de las 2:00 am, después de unas copas de más. Pero en realidad es una pregunta que los psicólogos han reflexionado a fondo durante décadas.
Incluso han ideado una prueba brillante para investigarlo, la MSR, o prueba de reconocimiento de uno mismo en el espejo. En 1970, el psicólogo Gordon Gallup Jr. tuvo la brillante idea de que el grado de autoconciencia de un humano o cualquier otro animal podría medirse por su capacidad de reconocer su reflejo como ellos mismos y no como otro animal. La variante específica para bebés humanos es mayormente conocida como la prueba del carmín, donde se usa maquillaje de carmín para dibujar un punto en alguna parte de la piel del niño que no pueda ver, usualmente en lugares como la frente. Si el bebé veía el punto rojo en el reflejo e inmediatamente se tocaba su propia frente en lugar de tocar el espejo, era una señal bastante fuerte de que tenía cierto grado de autoconciencia. Pero aquí viene la parte interesante. Durante los primeros 12 meses de vida, en su mayoría, los bebés casi siempre fallaban la prueba del espejo. No ven a esa extraña criaturita calva y babeante en el espejo y piensan, ese soy yo, porque su sentido del yo no se ha solidificado de ninguna manera real. En cambio, en los primeros estudios con humanos veían su reflejo en el espejo como un compañero de juego social. Es solo entre los 20 y 24 meses que el reconocimiento superó el 65%, así que antes de eso, casi la mitad de los bebés simplemente veían extraños en el espejo. ¿Cómo puedes almacenar recuerdos de ti mismo sin siquiera saber realmente qué es el yo? Esto deja a los bebés con la necesidad de encontrar una manera diferente de contextualizar la memoria. Pero nuestra forma principal de hacer eso tampoco se vuelve exactamente preprogramada. Capítulo 6. El bloqueo del lenguaje. Uno de los muchos elementos en el conjunto de herramientas humanas que nos dio dominio sobre el planeta Tierra es nuestra capacidad de comunicarnos con lenguaje verbal y escrito. Nuestro vocabulario, en muchos sentidos, es nuestra manera de trazar los límites de nuestra imaginación. Entonces, ¿qué significa esto para el cerebro antes de que desarrollemos el lenguaje? Si el sentimiento y la sensación son los órganos viscosos de la memoria, entonces el lenguaje es el esqueleto que lo mantiene todo unido. Antes del lenguaje, esta llamada memoria preverbal o somática se codifica en pura sensación. Pero a medida que los niños adquieren habilidades lingüísticas en sus primeros 2 o 3 años de vida, su forma de codificar la memoria cambia radicalmente para usar el lenguaje como una especie de medio de almacenamiento mental. Y cuando ese medio cambia, el mensaje se pierde. Un estudio de 2002, realizado por Gabriel Simcock y Harlan Hain, intentó descubrir si el hecho de que los niños adquirieran nuevo vocabulario les daba la capacidad de describir recuerdos previos a la etapa preverbal. Los resultados de su prueba siguen siendo increíblemente sorprendentes hoy en día. Para el momento de la prueba, los niños de todas las edades ya habían adquirido la mayor parte del vocabulario necesario para describir el evento en cuestión. A pesar de esto, no tradujeron los aspectos previos a la etapa preverbal de su memoria en lenguaje durante la prueba. En ningún caso, un niño informó verbalmente información sobre el evento que no formara parte de su vocabulario productivo en el momento de la codificación. Concluimos que el desarrollo del lenguaje juega un papel fundamental en la amnesia infantil. En otras palabras, en cuanto eres capaz de decir adiós, bebé, eso es exactamente lo que deberías decirle a todos tus recuerdos anteriores a ese momento. Pero cuando aprendes información extraña y angustiante como esta, podrías encontrarte buscando excepciones como ¿qué pasa con los recuerdos de las personas que pueden recordar prácticamente todo? Capítulo 7. La paradoja de H. Sam. A veces la memoria puede ser una maldición. Imagina el momento más vergonzoso de tu vida. Imagina poder recordar ese momento con absoluta claridad vívida por el resto de tu vida. Esa es la lucha de las personas con memoria autobiográfica altamente superior, o HSAM. Esto significa que una persona con esta condición puede recordar perfectamente todo lo que le ha sucedido específicamente. Esta condición es sumamente rara, con solo alrededor de 60 personas que han sido diagnosticadas exitosamente. La investigación aún continúa, pero actualmente la mejor suposición sobre por qué afecta a las personas es un lóbulo temporal más grande para el procesamiento de la memoria y un núcleo caudado más grande que juega un papel en el aprendizaje. Y la existencia de una condición como esta plantea una pregunta fascinante. Incluso entre las personas que supuestamente tienen memoria perfecta, ¿por qué tantos de ellos aún no pueden recordar sus primeros años como bebés? En su mayoría, estos recuerdos hiperrealistas comienzan a finales de la infancia. Esto significa que, incluso cuando tienes una habilidad de memoria superior, aún no puedes escapar de la guillotina de la memoria infantil, que es la amnesia de la infancia. Simplemente es una parte natural e inevitable de la vida. Pero parece imposible aceptar esto como un absoluto sin hacer otra pregunta. ¿Cuál es el beneficio evolutivo de tirar nuestros primeros años a la basura? Capítulo 8. El dilema de la estabilidad y la plasticidad. Está claro que el cerebro, como órgano, siempre está cambiando, evolucionando, adaptándose a la etapa de la vida a la que sirve.
Y a medida que tu vida avanza, en pocas palabras, necesitas un tipo diferente de cerebro. En tus primeros años, nada es más importante que la neuroplasticidad. Tu mente es como una bola de arcilla suave y húmeda, y cada día la información que recibe empieza a darle forma. A medida que creces, tienes una mejor idea de tu camino en la vida, y tus experiencias moldean esa arcilla en algo específico. Supongamos, a modo de ejemplo, que la bola de arcilla que es tu cerebro se moldea en una taza. Pero incluso con la forma de una taza, no deberías verter café caliente en arcilla húmeda. Entonces, ¿qué haces? Pones esa taza en un horno y la horneas para que tome su forma. En ese momento, la taza pierde plasticidad, la capacidad de ser cualquier cosa, y en su lugar gana estabilidad. Ahora es solo una cosa, pero es mucho mejor siendo esa cosa que antes. Un proceso muy similar ocurre en tu cerebro. Pierde la oportunidad de existir en el mundo del potencial, pero a cambio llega a ser algo, lo cual es valioso en una comunidad global de criaturas sociales. Cuando has aprendido completamente a caminar y hablar, tu cerebro necesita deshacerse de los manuales de caminar y hablar para hacer espacio a demandas más complejas de la existencia. Pero el hecho de que todo esto se borre no significa que no queden rastros persistentes en el mundo nebuloso de tu mente adulta. Capítulo 9. El fantasma en la máquina. De los muchos procesos que funcionan en el cerebro en cualquier momento, solo unos pocos son realmente conscientes. La mayoría funcionan como en una pestaña de fondo. Incluso cosas que no son reflejos físicos, sino habilidades aprendidas como caminar y hablar. A esto se le llama memorias procedimentales, y forman parte de la subcategoría más grande de memorias implícitas. Este es el legado viviente del ocupante anterior de tu cerebro. Acciones y reacciones arraigadas en tu pasado más profundo, cosas que haces sin realmente entender por qué. Te pones nervioso cerca de los perros sin razón aparente, pero probablemente fue porque un pastor alemán te ladró en la cara cuando tenías 1 año de edad. Creciste teniendo sentimientos vagamente positivos hacia tu madre antes de siquiera conocerla realmente, por el vínculo que construiste antes de ser tú mismo. El humo sigue ahí, pero el fuego se apagó hace mucho. Todo lo que puedes hacer es preguntar, ¿y a dónde se fue todo? Capítulo 10. El nuevo inquilino. Todo esto finalmente demuestra la aterradora verdad que insinuábamos al principio del video. Tú, es decir, ese cúmulo de recuerdos siempre cambiantes y sinapsis que se encienden y apagan, que deciden en conjunto que eres tú, siempre, en cierto sentido, has sido tú. Solo necesitas restarte algunos años de edad para obtener una imagen realmente precisa. El primer inquilino de esa casa en reparación que llamas tu cuerpo, el que aprendió a caminar, quien dijo las primeras palabras del cuerpo, quien vio su primer amanecer y atardecer, ahora no es mucho más que un fantasma de datos. La tenue impresión que aparece en el fondo de tu mente cuando miras fotos antiguas o cuando tus padres te cuentan historias lindas de tus primeros años. Te lo dieron todo y los mataste a todos simplemente por existir. Así que la próxima vez que te mires en el espejo, tómate un momento para recordar que ese reflejo nunca ha sido solo tuyo. Quizás susurra un pequeño agradecimiento a la persona que te lo cuidó esos primeros años. Tal vez, si hay algo después de esto, algún día puedas conocerla. ¿Quieres saber más sobre la aterradora fragilidad de la memoria humana? Ahora mira el hombre que fue a una endodoncia y perdió la memoria para siempre. O mira esto en su lugar.